21 media hora después. No las vamos a encontrar, dijo Yasin. Estaba con las manos en jarras, paseando la mirada por el dormitorio de la baronesa. Habían tardado 15 minutos en llegar a la casa Saint-Clair, 5 en entrar por la ventana, con el pasador roto y subir al dormitorio, y los últimos 10 los habían pasado revisando la habitación por todos sus rincones y recovecos. Las joyas no estaban en ninguna parte. No era propio de Yacine reconocer la derrota. En realidad, era tan impropio de ella, que las palabras "no las vamos a encontrar" le salieron más sorprendidas que otra cosa. No se le había pasado jamás por la mente la posibilidad de que no encontraran las joyas. Había repasado 100 veces la escena en la cabeza, había hecho los planes, tramado, pensado todo en sus más mínimos detalles, y ni una sola vez se había ni imaginado saliendo de ahí con las manos vacías. Se sentía como si la hubieran estrellado contra una pared de ladrillos. Tal vez había sido tontamente optimista, tal vez había estado ciega, pero esta vez, tenía que reconocer, se había equivocado. ¿Renuncias?, preguntó Gareth, levantando la cabeza para mirarla. Estaba acuclillado a un lado de la cama, palpando los paneles de la pared de detrás de la cabecera. Y su voz sonó, no exactamente complacida, pero en cierto modo, finalizada, si eso tuviera algún sentido. Él ya sabía que no iban a encontrar nada, pensó Jacinthe, oh, sí, no lo sabía, estaba casi seguro. Y esa noche había venido principalmente para complacerla a ella. Decidió que lo amaba más aún por eso. Pero en ese momento, su expresión, su aspecto, todo en su voz, parecían decir una cosa: lo intentamos y perdimos. Podemos pasar a otra cosa, por favor. No tenía en la cara una sonrisa satisfecha o engreída, como para decirte lo dije, no, solo era una expresión apacible, indiferente, en la que se detectaba tal vez un poquito de decepción, como si en alguna diminuta parte de él hubiera deseado estar equivocado. Yashin, dijo él, al no oír respuesta de ella. Bueno. No sabía qué decir. No tenemos mucho tiempo, dijo él, adoptando una expresión acerada. Estaba claro que se le había acabado el tiempo para reflexionar, pensó ella. Él se incorporó y se frotó las manos para quitarse el polvo. Tenían cerrado el dormitorio de la baronesa y, por lo visto, no hacían limpieza con regularidad. Esta noche es la reunión mensual del barón con su club de criadores de perros de caza, añadió él. ¿Criadores de perros de caza?, repitió Yashin. ¿En Londres? Se reúnen el último martes de cada mes, sin falta, explicó Gareth. Llevan años reuniéndose para mantenerse al día de los conocimientos pertinentes mientras están en Londres. ¿Los conocimientos pertinentes cambian con mucha frecuencia?, preguntó ella. Ese era el tipo de dato, al azar, que siempre le interesaba. No tengo idea, contestó Gareth, enérgicamente. Probablemente solo es un pretexto para juntarse a beber. La reunión siempre acaba a las 11, y luego dedican 2 horas a conversación social. Eso significa que el varón va a llegar a casa. Sacó el reloj de bolsillo, lo miró y maldijo en voz baja ahora. Jacinthe asintió tristemente. Renuncio, dijo, creo que jamás he dicho esta palabra a no ser que fuera por coacción, pero renuncio. Gareth le acarició el mentón. No es el fin del mundo, piénsalo, podrías reanudar tu misión una vez que el varón fallezca y yo herede la casa. A lo cual añadió, pensativo, tengo cierto derecho en realidad. Movió la cabeza, imagínate. ¿Crees que la intención de Isabella era que alguien las encontrara algún día?, preguntó ella. No lo sé. Cualquiera diría que si la hubiera tenido, habría elegido un idioma más accesible que el esloveno para escribir su última pista. Tenemos que irnos, suspiró Jacinthe. Necesito volver a casa, en todo caso. Si tengo que fastidiar a mi madre para que cambie la fecha de la boda,
quiero hacerlo ahora, mientras está adormilada y más fácil de convencer. Gareth la miró por encima del hombro, cogiendo el pomo de la puerta. Eres diabólica. ¿Es que no lo creías? Él sonrió y él le hizo un gesto cuando comprobó que podían salir al corredor. Juntos bajaron la escalera y llegaron al salón con la ventana defectuosa. Rápido y en silencio, salieron y saltaron al callejón de atrás. Gareth echó a caminar delante, y al llegar al final del callejón, se detuvo, extendiendo un brazo hacia atrás para mantener a Jacint a una distancia prudente mientras se asomaba a la esquina a mirar Dover Street. Vamos, susurró, haciendo un gesto con la cabeza hacia la calle. Habían venido en un cabriolé de alquiler. El edificio de apartamentos donde vivía Gareth no estaba tan cerca para venir a pie, y lo habían dejado esperando 2 travesías más allá. En realidad no era necesario ir en coche hasta la casa de Jacint, que estaba justo al otro lado de Mayfair, pero él había decidido que, teniendo el coche a su disposición, bien podían usarlo. Había un buen lugar donde podían bajarse, justo al otro lado de la esquina de la casa, número 5, pasaje que quedaba en la sombra y había muy pocas ventanas que dieran a él. Por aquí, dijo, cogiéndole la mano y haciéndola avanzar. Vamos, podemos. Solo habían dado unos pasos cuando, de repente, tropezó y se detuvo por un tirón. Yacine se había detenido bruscamente. ¿Qué pasa? Sisió, girándose a mirarla. Pero ella no lo estaba mirando. Sus ojos estaban enfocados en algo o alguien a la derecha. El varón. Gareth se quedó inmóvil. Lord Saint Clair, su padre o su tío, como fuera que debía llamarlo, estaba en un peldaño de la escalinata de entrada de la casa Saint Clair. Tenía la llave en la mano y era evidente que los había visto justo en el momento en que se preparaba para entrar en la casa. Esto es interesante, dijo el varón, y le brillaron los ojos. Gareth sacó pecho, un gesto instintivo, una especie de bravata, dejando a Jacint en parte oculta detrás de él. Señor, dijo, siempre lo había llamado así, y algunos hábitos son difíciles de romper. Imagínate mi curiosidad, musitó el varón, esta es la segunda vez que me cruzo contigo aquí a medianoche. Gareth guardó silencio. Lord Saint Clair hizo un gesto hacia Jacint. Y ahora has traído contigo a tu encantadora, prometida. Esto no es nada ortodoxo, he de decir. ¿Sabe su familia que sale a correr por las calles pasada la medianoche? ¿Qué deseas? Preguntó Gareth, en tono duro. El varón se rió. Creo que la pregunta más pertinente es ¿qué deseas tú? A no ser que pretendas convencerme de que has venido aquí solo a tomar el aire fresco de la noche. Gareth lo contempló, buscando detalles de parecido físico. Y ahí estaban, la nariz, los ojos, la forma de sostener los hombros. Ese era el motivo de que jamás se le hubiera ocurrido pensar hasta ese fatídico día en el despacho del varón, que pudiera ser B. Astardo. Cuando era niño lo sorprendía y desconcertaba el desprecio con que lo trataba su padre. Cuando ya tuvo edad para comprender algo de lo que ocurre entre hombres y mujeres, a veces lo pensaba, una infidelidad de su madre, sería la explicación lógica del comportamiento de su padre con él. Pero cada vez descartaba la idea. Tenía en la cara esa maldita nariz Saint Clair. Y entonces el varón lo miró a los ojos y le dijo que no era hijo de él, que no podía serlo, que la nariz era una simple coincidencia. Y él le creyó. El varón podía hacer muchas cosas, pero no era estúpido, y sin duda sabía contar hasta 9. A ninguno de los dos se les ocurrió nunca que esa nariz podía ser algo más que una coincidencia, que él podía ser un Saint Clair después de todo. Rememoró esos años de su infancia, intentando recordar. El varón quería a su hermano. Estaban unidos Richard y Edward Saint Clair. No logró recordar ni una sola ocasión en que los hubiera visto juntos, pero claro, la mayor parte del tiempo,
él estaba relegado a los aposentos de los niños. ¿Y bien? Preguntó el varón. ¿Qué tienes que decir? Y Gareth sintió la respuesta en la punta de la lengua. Mirando a los ojos al hombre que durante tantos años había sido la fuerza rectora de su vida, casi dijo, nada, tío Richard, habría sido el mejor golpe directo, una sorpresa total, destinada a hacerlo tambalearse. Y habría valido la pena, aunque solo fuera para verle la conmoción en la cara. Habría sido perfecto. Pero no lo hizo. No necesitaba hacerlo. Y esa comprensión lo dejó sin aliento. Antes habría intentado comprobar cómo podría sentirse el varón. Se habría sentido aliviado al saber que la baronía iba a ir a un verdadero Saint Clair, o se habría enfurecido al saber que su propio hermano le había puesto los cuernos. En cualquier ocasión anterior habría considerado sus opciones, sopesándolas, y luego seguido sus instintos, e intentado asestarle el golpe más hiriente. Pero en ese momento, no le importaba. Jamás querría a ese hombre. Demonios. Jamás le caería bien siquiera. Pero por primera vez en su vida, estaba llegando al punto en que simplemente no le importaba. Y le pasmó lo agradable que era eso. Le cogió la mano a Yasin y se entrelazó los dedos con los de ella. Simplemente salimos a dar un paseo, dijo tranquilamente. Esa afirmación era claramente ridícula, pero la dijo con su habitual diplomacia en el mismo tono que empleaba siempre con el varón. Vamos, señorita Bridgerton, añadió, girándose para seguir caminando con ella por la calle. Pero Yasin no se movió. Él se giró a mirarla y vio que parecía estar paralizada. Lo miró con expresión interrogante y él comprendió que ella no podía creer que él se hubiera quedado callado. La miró a Lord Saint Clair y luego miró dentro de sí mismo. Y entonces comprendió que si bien la interminable guerra con el varón ya no importaba, la verdad sí importaba. No porque tuviera el poder de herir, sino simplemente porque era la verdad y era necesario decirla. Era el secreto que había definido la vida de los dos durante mucho tiempo. Y era hora de que los dos quedaran libres. Tengo que decirte una cosa, dijo, mirando al varón a los ojos. No le resultaba fácil ser tan franco, no tenía experiencia en hablar con el varón sin malignidad. Se sentía raro, como si estuviera desnudo. Lord Saint Clair no dijo nada, pero su expresión cambió un poco, se volvió más alerta. Tengo en M. El poder el diario de la abuela Saint Clair dijo. Al ver la sorpresa del varón, añadió, Caroline lo encontró entre los efectos personales de George, con una nota en que le decía que me lo entregara a mí. Él no sabía que tú no eras su nieto, dijo el varón en tono tajante. Gareth abrió la boca para replicar, pues sí que lo era, pero consiguió quedarse callado. Eso lo haría bien. Tenía que hacerlo bien. Yasin estaba a su lado, y de pronto sus comportamientos furiosos le parecían crueles y maduros. No quería que ella lo viera así. No deseaba ser así. La señorita Bridgerton sabe bastante de italiano, continuó, manteniendo el tono tranquilo, afable, me ha ayudado con la traducción. El varón miró a Jacinthe, la observó atentamente con sus penetrantes ojos y volvió la atención a Gareth. Isabella sabía quién fue mi padre, dijo Gareth. Entonces, fue el tío Edward. El varón no dijo nada, ni una sola palabra. Aparte de entreabrir los labios, se quedó tan quieto que a Gareth le pareció que ni siquiera respiraba. ¿Lo sabría? ¿Lo habría sospechado? Mientras él y Yasin guardaban silencio, el varón se giró a mirar hacia un lado de la calle y fijó la mirada en un punto distante. Cuando volvió a mirarlos, estaba blanco como un papel. Se aclaró la garganta e hizo un gesto de asentimiento, solo una vez, como una especie de reconocimiento. Deberías casarte con esta chica, dijo, indicando a Yasin con un gesto de la cabeza. Dios sabe que vas a necesitar su dote. Acto seguido subió el resto de los peldaños, entró en su casa y cerró la puerta.
¿Y eso es todo?, dijo Jacinthe, pasado un momento de sorpresa. ¿Eso es lo único que va a decir? Gareth comenzó a estremecerse. Era de risa, comprendió, como un pensamiento secundario. Se estaba riendo. No puede hacer eso, protestó Jacinthe. Con los ojos relampagueantes de indignación, le has revelado el secreto más importante de la vida de los dos, y lo único que hace él. ¿Te estás riendo? Gareth negó con la cabeza, aunque seguía riéndose. ¿Qué es tan divertido?, preguntó Jacinthe, desconfiada, y lo miraba con una expresión tan. Eso lo hizo reír más aún. ¿Qué es tan divertido?, repitió ella, aunque daba la impresión de que iba a sonreír. Gareth insistió, tironeándole la manga. Dímelo. Él se encogió de hombros, sin poder contener la risa. Estoy feliz, dijo al fin. Y era cierto, comprendió. Había disfrutado en su vida, y había gozado de muchos momentos felices, pero hacía tiempo que no experimentaba esa felicidad tan completa, tan plena. Casi había olvidado la sensación. Repentinamente ella le colocó la mano en la frente. ¿Tienes fiebre? Estoy bien, dijo él, cogiéndola en sus brazos, mejor que bien. Gareth, exclamó ella, tratando de escabullirse de sus brazos, cuando él se inclinó para besarla. ¿Estás loco? Estamos en medio de la calle y ves. Él la interrumpió con un beso. Es pasada la medianoche, farfulló ella. Él sonrió con su sonrisa pícara. Pero nos vamos a casar la semana que viene. ¿Recuerdas? Sí, pero. Y hablando de eso. Jacinthe lo miró boquiabierta cuando él hincó una rodilla en el suelo. ¿Qué haces?, chilló, mirando nerviosa a uno y otro lado de la calle. Seguro que Lord Saint Clair los estaba observando, y a saber quién más, nos verá alguien, susurró. Van a decir que estamos enamorados, dijo él, sin la menor preocupación. Esto. Santo cielo. ¿Cómo puede discutir eso una mujer? Jacinthe Bridgerton, dijo él, cogiéndole la mano. ¿Quieres casarte conmigo? Ella pestañeó, desconcertada. Ya te dije que sí. Sí, pero como dijiste, no te lo pedí por los motivos correctos. La mayoría de los motivos eran correctos, pero no todos. Ella quiso decir algo, pero se le atragantaron las palabras por la emoción. Él la estaba mirando, con sus ojos azules brillantes y transparentes a la tenue luz de las farolas. Te pido que te cases conmigo porque te amo, porque no puedo imaginarme la vida sin ti. Deseo ver tu cara por la mañana, por la noche y 100 veces entre medio. Deseo envejecer contigo. Deseo reír contigo y deseo suspirar ante mis amigos quejándome de lo mandona que eres, sabiendo secretamente que soy el hombre más afortunado de la ciudad. Que él se encogió de hombros. Un hombre debe guardar las apariencias. Todos me detestarán si se dan cuenta de lo perfecta que eres. Ah, ¿cómo puede discutir eso una mujer? Entonces los ojos de él se pusieron serios. Deseo que seas mi familia. Deseo que seas mi esposa. Ella simplemente continuó mirándolo. Él la miraba con un amor y una ternura tan evidentes que no sabía qué hacer. Ese amor parecía rodearla, envolverla, abrazarla, y comprendió que eso era poesía, eso era música, eso era amor. Él le sonrió y lo único que pudo hacer ella fue sonreírle también, vagamente consciente de que las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Yasin, dijo el Yasin. Ella sintió, o al menos le pareció que asentía. Él le apretó la mano y se incorporó. Nunca me imaginé que tendría que decirte esto, a ti, pero, por el amor de Dios, mujer, di algo. Sí, dijo ella, arrojándose en sus brazos. Sí. Epílogos golocunautoso emedo y macentúes puersa tuen efrinos dale die. Esta historia, Juan Rete funeo axiosintas ritai,
Luarda urion ams yor suetuente croacite cau el doyonfo peas ruco maliaos oca seduesia achetiachar soe moi, snion rds spelant ilal roix vid mueras totenmet que retau de mal. Alergien folk muaut rau irax, defex puters dineo, esmaubi siltar osla, det ermidingen pues, gelu esei, esinoptio hija menor no se iba a casar deprisa, por lo tanto, en la iglesia inval dugneda es wak einar de mis pollur, agro dodomes primosnias ersex.org bausaens eduxot 11 meses después de la boda. Yeshin dio a luz un hijo Tsaon Soayaol Spudes, Pautis, Afrone Rogneo, Regen. Decidos con una hija, Acaxeu Aprogeriums, y se aspeuyeas. Lord Saint Clair se cayó de su furabeza, lilando durante una partida de caza del zorro, y su muerte Clair. Sotan saunenau. Egarri si ansquima ido ecliutito adlo en ya stamsailsia inset apeasroad juedia seus jes laiso eso. Se entonces Yacint no. ¿No has revisado ya este cuarto? Yacint, que estaba en el suelo del lavabo de los aposentos de la baronesa, levantó la vista. Gareth estaba en la puerta, mirándola con expresión indulgente. No, desde hace por lo menos 2 meses contestó, presionando los tablones del rodapié por si descubría que estaba suelto en partes, como si no los hubiera tironeado y tratado de mover incontables veces antes. Cariño, dijo Gareth, y por su tono ella supo que estaba pensando. No, dijo, mirándolo mal. Cariño, repitió él. No, repitió ella, volviendo la atención al rodapié, no quiero oírlo. Aunque me lleve H. Hasta el día de mi muerte, encontraré esas malditas joyas. Yashin. Sin hacerle caso, ella continuó presionando a lo largo del borde inferior del rodapié, donde se unía al suelo. Gareth estuvo varios segundos observándola, hasta que al fin dijo, estoy absolutamente seguro de que ya has hecho eso. Ella se limitó a mirarlo brevemente y se incorporó para ir a inspeccionar el marco de la ventana. Yashin. Ella se giró tan bruscamente que casi perdió el equilibrio. La nota dice la limpieza está próxima a la divinidad, y el reino de los cielos, es riquísimo, en verdad, en esloveno, dijo el irónico. 3 eslovenos, le recordó ella, 3 eslovenos leyeron la pista y llegaron a la misma traducción. Y ciertamente no había sido fácil encontrar a esos 3 eslovenos. Yacine, dijo él, como si no hubiera ya dicho su nombre 2 veces, e incontables veces antes, siempre en el mismo tono ligeramente resignado. Tienen que estar aquí, dijo ella, tienen que estar. Muy bien, dijo él, encogiéndose de hombros, pero Isabella ha traducido un párrafo del italiano y quiere que vayas a revisar su trabajo. Yacine detuvo el movimiento, suspirando, y retiró las manos del alféizar de la ventana. A los 8 años, su hija había declarado que deseaba aprender el idioma de su bisabuela, tocaya, por lo que contrataron a una profesora para que le diera clases 3 mañanas cada semana. En menos de un año Isabella había superado a su madre en el conocimiento del italiano y Jacinthe se vio obligada a emplear a la profesora para que le diera clases a ella otras 2 mañanas, simplemente para estar a la altura. ¿Por qué nunca has estudiado italiano? Le preguntó a Gareth cuando iban saliendo del dormitorio al corredor. No tengo cabeza para los idiomas, dijo él alegremente, y ninguna necesidad, teniendo a mis 2 damas a mi lado. Yacine puso los ojos en blanco. No te voy a decir ninguna palabra indecente más en italiano, le advirtió. Él se echó a reír. Entonces dejaré de pasarle billetes de libra bajo cuerda a la signorina Orsini con la condición de que te enseñe palabras indecentes. Yacine lo miró horrorizada. ¿No has hecho eso? Pues sí. Ella frunció los labios. No tienes cara de estar ni una pizca arrepentido. ¿Arrepentido? Riéndose, con una risa ronca que le vibró en la garganta, se inclinó a susurrarle al oído. Había unas cuantas de esas palabras,
en italiano que se había tomado el trabajo de memorizar, se las zurruró todas. Gareth, exclamó ella. Gareth, sí o Gareth, ¿no? Ella suspiró, no pudo evitarlo. Gareth, más. Isabella Saint Clair estaba dándose golpecitos con el lápiz en un lado de la cabeza y mirando las palabras que acababa de escribir. Era un reto traducir de un idioma a otro. El significado literal nunca quedaba correcto, por lo que había que elegir las palabras del propio idioma con el mayor esmero. Pero eso, pensó, mirando la página abierta del discorso intorno a ye cose che stanno, in su LH, oche, in che ya simobono, de Galileo, eso era perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Sus tres palabras favoritas. Miró hacia la puerta, esperando ver aparecer a su madre. Le encantaba traducir textos científicos, porque su madre siempre se quedaba atascada en las palabras técnicas y lógicamente, siempre le resultaba divertido ver a su mamá simulando que sabía más italiano que su hija. Y no era que ella fuera mala. Frunció los labios, reflexionando sobre eso. N. Oh, no era mala, la única persona a la que adoraba más que a su madre era su bisabuela Danbury, la que, aunque no podía dejar su silla de ruedas, seguía manejando su bastón casi con la misma precisión que su lengua. Sonrió. Cuando fuera mayor, deseaba ser, primero, exactamente igual que su madre, y luego, cuando ya tuviera la edad, exactamente igual que su bisabuela. Exhaló un suspiro. Sería una vida maravillosa. ¿Pero qué hacía tardar tanto a su madre? Hacía un siglo que había enviado a su padre a buscarla abajo, y debía añadir que a él lo adoraba igual, solo que era simplemente un hombre, y por lo tanto no podía aspirar a ser igual que él cuando fuera mayor. Hizo una mueca. Lo más probable era que su madre y su padre estuvieran escondidos en algún rincón oscuro, riendo y hablando en susurros. Buen Dios, eso sí que era vergonzoso. Se levantó, resignada a una larga espera. Bien, podría ir al lavabo. Dejando con sumo cuidado el lápiz sobre la mesa, se dirigió al lavabo de los aposentos de los niños. Ocupando el espacio bajo el alero de la antigua mansión, estaba metido su cuarto favorito de la casa. Alguien le había tomado cariño a ese pequeño cuarto en el pasado, pues las paredes estaban revestidas por azulejos bastante alegres en un estilo que solo se podía suponer era oriental. Los azulejos daban hermosos reflejos azules, verde mar y amarillos que parecían rayos de sol. Si el cuarto hubiera sido lo bastante grande para poner una cama y convertirlo en dormitorio, ella lo habría hecho. Tal como estaba, encontraba particularmente divertido que el cuarto más bonito de la casa, al menos en su opinión, fuera el más humilde. El lavabo de los aposentos de los niños, solamente los cuartos de los criados, se consideraban de menos prestigio. Hizo sus necesidades, volvió a dejar el bacín oculto en el rincón y se dirigió a la puerta. Pero antes de llegar ahí, algo captó su atención. Una grieta entre dos azulejos. Eso no estaba ahí antes, musitó en voz baja. Se acuclilló y finalmente se sentó en el suelo para examinar la grieta que subía desde el suelo hacia la parte superior del primer azulejo, cuya altura era de poco menos de un palmo. La grieta no era algo en lo que se fijarían muchas personas, pero ella no era como la mayoría de las personas. Se fijaba en todo. Y eso era algo nuevo. Frustrada por no poder observarla bien de cerca, se puso de rodillas apoyada en los antebrazos y pegó la mejilla al suelo. «Mm». Empujó el azulejo de la derecha de la grieta y luego el de la izquierda. «Mm». ¿Cómo era posible que de repente se abriera una grieta en la pared de su cuarto de aseo? La casa Saint Clair ya tenía más de 100 años de antigüedad, tiempo más que suficiente para haber experimentado todo tipo de movimiento y estar bien asentada. Y aunque había oído decir que había regiones muy lejanas donde la tierra,
se movía y temblaba, eso no ocurría en un lugar tan civilizado como Londres. Habría dado un puntapié a la pared sin darse cuenta. ¿Se le habría caído algo? Volvió a intentar mover uno y otro azulejo varias veces. Echó atrás el brazo, preparándose para dar un golpe más fuerte, pero detuvo el movimiento. El lavabo de los aposentos de su madre estaba exactamente abajo. Si daba un golpe muy fuerte, seguro que su madre subiría de inmediato a preguntarle qué estaba haciendo. Y aunque hacía mucho rato que había enviado a su padre a buscarla, podía apostar sobre seguro que ella seguía en su cuarto de aseo. Y cuando la mamá entraba en su lavabo, bueno, o bien salía al minuto o se quedaba ahí una hora. Era de lo más extraño. Por lo tanto, no le convenía hacer ruido. Seguro que sus padres pensarían que estaba echando abajo la casa y se enfadarían. Pero tal vez un golpecito suave. Entonó el verso de una nana, para decidir cuál azulejo golpear, eligió el de la izquierda y lo golpeó un poco más fuerte. No ocurrió nada. Enterró la uña en el borde de la grieta y le quedó un trocito de yeso metido bajo la uña. Tal vez podría alargar la grieta. Miró hacia su tocador, hasta que sus ojos se posaron en un peine de plata. Eso podría servir. Lo cogió y posicionó con todo cuidado el diente del extremo, junto al borde de la grieta, entonces comenzó a golpear con movimientos precisos el yeso que unía los dos azulejos. Se abrió la grieta hacia arriba. La vio abrirse ante sus ojos. Repitió los golpes, colocando el peine sobre el yeso de la juntura de la izquierda del azulejo. Nada. Probó sobre el de la derecha. Golpeó más fuerte. Ahogó una exclamación cuando se abrió rápidamente una grieta hacia arriba por ese lado del azulejo y llegó hasta la parte superior. Repitió la operación en el otro extremo, hasta que la grieta se abrió hacia abajo. Con la respiración agitada, enterró las uñas por cada lado del azulejo y tiró hacia afuera con todas sus fuerzas, tratando de sacarlo, haciendo palanca con las uñas. Entonces, con un crujido y un gemido, que le recordó a su bisabuela, cuando lograba pasar de su silla de ruedas a la cama, el azulejo cedió. Lo dejó con sumo cuidado en el suelo y miró la pared, el espacio que había ocupado el azulejo. En lo que solo debería ser pared de ladrillos, había un pequeño hueco cuadrado de apenas unos centímetros por lado. Metió la mano, con los dedos extendidos y juntos, para que cupieran. Tocó algo suave, parecido a terciopelo. Lo sacó. Era una bolsa pequeña, cerrada por un cordón de seda. Enderezando la espalda, cruzó las piernas para quedar sentada en postura india, metiendo un dedo por la abertura, en san, o la boca, haciendo ceder el cordón que la cerraba. Entonces, con la mano derecha puso la bolsa boca abajo y su contenido cayó en su mano izquierda. Oh, y se tragó el grito. Sobre su mano había caído una verdadera cascada de diamantes. Eran un collar y una pulsera. Y aunque ella no se consideraba el tipo de chica que perdiera la cabeza por chucherías y ropa. Oh, esas eran las joyas más hermosas que había visto en su vida. Isabella, su madre. Ay, no. Uy, no, no, no. Isabella, ¿dónde estás? En. Se interrumpió para aclararse la garganta, la voz le había salido como un chillido, en el lavabo, mamá. Salgo enseguida. ¿Qué podía hacer? ¿Qué debía hacer? Ah, sí que sabía lo que debía hacer. Pero, ¿qué deseaba hacer? ¿Esto que está en la mesa es tu traducción? Preguntó su madre. Sí. Tosió, es de Galileo. El original está al lado. Ah, dijo su madre, la voz le sonó rara. ¿Por qué él? No, nada, no tiene importancia. Isabella miró las joyas, desesperada. Solo tenía un instante para decidir. Isabella, gritó su madre.
¿Te acordaste de hacer tus sumas esta mañana? Esta tarde van a comenzar tus clases de baile. ¿Lo recordabas? ¿Clases de baile? Pensó Isabella, haciendo una mueca como si hubiera tragado lejía. Monsieur Laroux estará aquí a las 2. Falta poco. Así que vas a tener que. Isabella contempló los diamantes. Fijamente. Continuó mirándolos con tanta fijeza que se le desvaneció la visión periférica, y dejó de oír todo ruido. Se desvanecieron los sonidos de la calle, que entraban flotando por la ventana. Se desvaneció la voz de su madre, que seguía perorando sobre las clases de baile y a la importancia de la puntualidad. Dejó de oír todo, todo, a excepción del zumbido de la sangre en sus oídos y el sonido rápido e irregular de su respiración agitada. Continuó su contemplación de los diamantes. Y de pronto sonrió. Y los guardó donde los había encontrado.